Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? La tardanza. ¿Ya me escuchan todos bien? No, profe, se escucha muy bajo. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ya me escuchan mejor? Ya. Sí, profesora. Ah, gracias. Sí, ya sí. Ok, bueno, pues la clase anterior, le subí la selección de lo que es el calentador, ¿sí? El calentador, después de que tenemos ya los consumos de nuestro isométrico, abajito lo tenemos, vamos a aplicar, después de la suma de los consumos, que en este caso son 38 litros por hora del fregadero, 8 del lavabo y 300 de la regadera, aplicamos, ¿verdad?, los factores, dos factores de la tabla y seleccionamos con nuestro catálogo del calentador. ¿Ok? Las pérdidas por fricción y la presión, pues ya lo habíamos visto, las pérdidas son iguales que lo que hicimos en agua fría y se restarán a la presión de trabajo del calentador, la presión que indica el catálogo de trabajo del calentador. Esa es una duda que por ahí tenían. Entonces, la presión con la que iniciamos en esta parte de aquí de nuestra tabla, ¿sí?, pues ahora va a ser la presión que nos marque el calentador, menos las pérdidas por fricción, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con con el sistema de agua fría, solo que si el calentador solo es para un nivel, pues lógico no va a tener más carga estática, esto sería 0, nada más vamos a ir teniendo la presión inicial menos las pérdidas y nos va a dar la presión actual, ¿ok? Eso es lo que iban a entregar. Hasta ahí es el calentador. Luego vimos lo que es la caldera o caldereta. Y en este caso, para la caldereta, habíamos dicho que todos van a realizar un solo proyecto de caldereta o caldera y un solo proyecto de calentador individual, calentador de paso o solar. O sea, cualquiera de esos tres van a escoger para un proyecto y cualquiera de las dos, ya sea caldera o caldereta, va a ser el otro proyecto. ¿Ok? Eh, en este caso, me parece que quedamos que el día de hoy se entregaba lo que es ¿cómo se llama? La selección del calentador, ¿no? O, ¿sí me recuerdan lo que se entregaba? Sí, el día de hoy tenemos entrega. No recuerdo, profe. Creo que no dijo. No, maestra. ¿No quedamos con ustedes que la entrega era hoy del cálculo? No, profesora, no recuerdo. O sea que ustedes solo han entregado el isométrico de agua caliente. ¿O tampoco dimos No, fecha? no, tampoco el isométrico. Tampoco, profesora. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a dar fecha antes de terminar para que así ya quedemos con la entrega. Ok, para el día jueves vamos a entregar lo que es el primer proyecto, que es que sería el calentador, y les había indicado que van a entregar solo 3 isométricos diferentes. Si tienen varios tipos de departamentos, entonces van a escoger 3, los más críticos en cuanto a gasto o en cuanto a longitud. Si solo tienen un tipo de departamento, pues nada más va a ser un isométrico, dependiendo del número de isométricos diferentes que tengan. Pero si tienen varios, van a tener que hacer mínimo 3 isométricos.
O sea que me van a hacer 3 selecciones de calentadores. Y en ese caso puede ser calentador de paso, repito, calentador de almacenamiento o boiler y lo que es el calentador solar. Entonces esta va a ser la primera entrega. Como verán, pues el isométrico es muy sencillo. Será las plantas, el isométrico y su memoria de cálculo con la selección del calentador, el cálculo de las pérdidas y la revisión de las cargas. Hasta ahí sería la entrega. Y lógicamente, y con su catálogo. ¿Ok? Eso sería para el día jueves. Para este jueves, ¿a cómo estamos? El jueves 29. ¿Ok? De favor. Profesora, Sí, digo. mi equipo y yo teníamos una duda. Si en cada piso tenemos distintos calentadores, se hace el cálculo para todos esos calentadores, ¿verdad? Les decía que si en cada piso tienes un departamento diferente, o sea, son diferentes los trazos, solo me Ajá, van a entregar tres diferentes. No me van a diseñar los 15 departamentos, por ejemplo, ¿no? Sino nada más van a escoger 3, los más largos o los que tengan mayor consumo, ok, ¿sí? sí. Bueno, muy bien, entonces ya apúntenle para la siguiente clase se hace la entrega del proyecto de agua caliente calentador. Ok, ahora para el Hotel Mesón, que es caldera o caldereta, ¿hasta dónde me quedé con ustedes? Pues estábamos viendo lo de, bueno, al lado de la clase que subió, Ujú. lo del volumen del tanque, creo. Ah, ok, sí, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Ajá, Ok, sí, disculpen chicos, lo que pasa es que le ha tocado a mi niña y se me ha puesto un poquito malita. Le subió mucho la temperatura ahorita, por eso es que no pude estar con ustedes. Pero bueno, vamos a apurarnos. En este caso, para lo que es la caldera o caldereta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, pues la capacidad de calentamiento, la capacidad. Pero se va a realizar el cálculo muy similar. Entonces, si ustedes revisaron el video que les mandé, lo que hace en este caso es que divide en 4 calderetas. Cada caldereta tiene su consumo y vamos a hacer un listado de cuáles son los muebles, cuáles son sus gastos o consumos y se suma aquí el volumen de cada uno de esos sistemas. En este caso tenemos 4 sistemas porque es un hotel y el consumo es muy grande. Entonces, si ustedes revisan lo que es el isométrico, ¿sí? El isométrico de agua caliente está así, miren. Nosotros tenemos, en este caso, tenemos que uno de los hidroneumáticos sube el agua fría y va a alimentar a las 4 calderetas. Aquí tenemos en la azotea las 4 calderetas. Cada una de las calderetas va a tener una columna de descarga y cada columna, lógicamente, pues su isométrico respectivo con sus niveles y muebles respectivos. Entonces, como verán en la imagen, nosotros tenemos diferentes consumos. Cada caldereta tiene diferentes consumos, diferentes muebles. ¿Por qué se dividió en 4 calderetas? Bueno, repito, porque el consumo pues es muy grande. No se puede realizar el consumo pues, con los calentadores o con una sola caldereta. Ahora aquí hay una parte que nos falta. Habíamos platicado de la red de retorno. Cuando el agua recorre más de 15 metros, la red de retorno va a ser necesaria porque el agua se enfría. Entonces, cuando nosotros ya tenemos del recorrido del agua caliente hacia abajo más de 15 metros, ¿sí? Se hace necesaria una red totalmente paralela y va a llevar una columna, ¿sí? Y va a llegar a un depósito, que en este caso, ¿sí? Bueno, pues el depósito lo pusieron por aquí, ¿ok? Entonces, cada vez que yo tenga que se detecta
que el agua caliente ya se enfrió, que ya no cumple con los 60 grados centígrados, el agua se va a retornar. ¿Cómo sabemos que el agua ya no cumple? Bueno, hay un termostato o acuastato, así le llaman. El acuastato lo que hace es que detecta la temperatura. Sí, el acuastato puede ser en cada nivel o puede ser acá. Y de ahí va a jalar el agua con una bombita. Esta bombita se llama recirculadora. Es una recirculadora. Entonces, cuando el agua ya no cumple, jala, esta la succiona, va jalando el agua y la deposita al tanque. ¿Ok? La deposita al tanque. Y lo mismo va a suceder para acá. Aquí, por ejemplo, está más largo, ¿verdad? Está más abajo. Entonces, lógicamente, cuando el agua ya no cumple la temperatura, también va a subir, ¿sí? Y va a llegar al tanque. Y así en cada nivel va a pasar esto. Cuando el agua no cumple, yo voy a regresar y la voy a subir. De tal manera que va a volverse a calentar, o sea, se almacena aquí en el tanque, se va a volver a calentar, pero ahora con mayor capacidad. Por ejemplo, si yo aquí llegué, no sé, con 45 grados, ¿no? O 40 grados, ¿sí? Porque se me cayó la temperatura. Bueno, pues quiere decir que le faltaron 20 grados, no cumplió. Acuérdense que debemos de tener 60 grados. Entonces se retorna, regresamos aquí, entra por la recirculadora, pasa al tanque, almacenamiento, al tanque, aquí se almacena un rato, ¿sí? Luego se vuelve a calentar aquí en la caldereta, ¿sí? Pero ahora ya no va a salir con 60 grados porque se perdieron 20 y no llegamos. Entonces ahora saldría con 80 grados, por ejemplo. De tal manera que cuando hace frío, pues va a aumentar su temperatura para que llegue en el punto más bajo con los 60 grados. ¿Ok? Hay unas calderetas que ya son inteligentes, traen hasta su software, se conectan a computadora. Hay unas calderas que ya son híbridas también. Esas híbridas, por ejemplo, tienen una parte solar y una parte de gas. ¿Ok? Entonces hay muchos tipos nuevos de calderetas que se están ocupando. Entonces hablábamos de que el tanque, ¿sí? Realmente lo que va a hacer es que va a captar aquí el agua de todas las calderetas, el agua que no se calentó adecuadamente. Entonces acá igual esta caldereta, ¿sí? Va a recibir la red de retorno del agua que no se calentó. Entonces tenemos 4 calderetas, tenemos una recirculadora y tenemos un tanque. Entonces el agua se va a volver a calentar aquí, por eso sumamos el consumo de las 4, porque se supone aquí que a lo mejor el agua o el consumo total de cada caldereta no se cumplió. ¿Cuál sería lo más crítico? Pues lo más crítico sería que el agua está tan fría o está haciendo tanto frío ahí en el lugar que toda el agua completa, o sea, el gasto total, se regresa. Todo el gasto total se regresa aquí al tanque. Y luego otra vez del tanque pasa a la caldereta y nuevamente se reinicia todo. Entonces, por eso aquí en el tanque es que estamos sumando los 4 consumos. El consumo de cada una de estas calderetas. Suponiendo que todo el consumo se regresó en su totalidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya se entendió cómo está? ¿Sí? Miranda, Jared. Sí, creo que sí, maestro. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos que seleccionar ahora el tanque, ese tanque que va a recibir esa agua que no se calentó. Por eso nosotros en esta parte, después de que analizamos el consumo de la caldereta, estos consumos los vamos a convertir a consumo horario probable. ¿Cómo es esto? Bueno, pues ya tengo los consumos de cada uno de mis
de mis muebles. Ese es mi consumo neto, por así decir, de muebles. Lo multiplico por el factor para un edificio, en este caso de hotel. Acuérdense que en el otro teníamos pues casa habitación. Se multiplica cada uno y me da el gasto horario de cada caldereta. ¿Cuál es la diferencia de cálculo entre la caldereta y lo que es el calentador convencional? Bueno, de aquí hasta aquí vamos igual que un calentador convencional, pero vamos a aplicar un diferencial de temperatura. En este caso tengo 60 grados que cumplir. Le voy a restar la temperatura media del lugar, ¿sí? Yo tengo que llegar a 60, pero a lo mejor en la zona tienen 20 grados. Este proyecto está en Guadalajara, entonces la temperatura media son 20 grados de la zona. Entonces tengo 60 menos 20, yo le tengo que aplicar 40 grados más al agua para que llegue a los 60 grados. Esta temperatura o incremento de temperatura lo voy a multiplicar por cada uno de estos consumos por su factor. ¿Ok? Entonces tengo 607 en este caso por 40. Tengo 418 por 40. 440 por 40. Y así cada uno de ellos. Entonces aquí lo tenemos. Y les decía que en este caso los valores que nos dan ahora no son litros. En el calentador nos daban litros. Aquí al multiplicarlo por el diferencial de temperatura nos da kilocalorías por hora. Entonces tengo que revisar en mi caldera o mi catálogo de calderas qué unidades me solicitan. Hay algunas calderas que, por ejemplo, nos solicitan en BTUs, ¿sí? En otras calderas nos solicitan, por ejemplo, en kilopascales. Entonces hay que revisar, cuáles son la caldera que yo requiero, qué unidades me solicita. Y en este caso, pues voy a tener que hacer la conversión, ¿verdad? La conversión de lo que me pidan a la unidad que me pidan, ¿sí? En este caso, pues hay muchas calderas de diferentes marcas. Hay unas marcas, pues muy conocidas, como la Bosch, ¿sí? Las marcas de calderas, pues está la Bosch, está también la Azteca, la caldera Azteca. En este caso, pues tengo que revisar entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son las calderas que pueden adaptarse, en este caso, a lo que yo traigo como consumo? ¿Sí? Hay unas calderas muy grandes que son enormes, por ejemplo, las calderas que tienen alberca olímpica, pues son enormes. Grunfos, también hay otras de Grunfos, pero estaba yo viendo que ahorita en la página de Grunfos no está apareciendo su catálogo. Ahorita están yo creo que en actualización, su página, y en ese caso no está apareciendo, pero pueden buscar, por ejemplo, las calderas de Bosch. Estas son muy famosas, funcionan muy bien y son muy comunes, ¿ok? Las de Azteca ya no aparece tampoco ¿cómo se llama? Su página, pero pues pueden buscar cualquiera, ¿ok? Bueno, no sé si tienen alguna duda en esta parte. O sea, lo único que cambia del cálculo que nosotros realizamos, ¿sí? Es que en este caso se le aplica, ¿sí? En lugar del segundo factor que salíamos de la tabla, se le va a aplicar, en este caso, el diferencial de temperatura y que nos da en kilocalorías, ¿verdad? Kilocalorías en este caso, ¿ok? En este grupo, como todavía no entregan, pues no han tenido problemas para buscar los calentadores. Pero, por ejemplo, en el otro grupo que van ya con su entrega el día de hoy, me decían que no han encontrado calentadores que cumplan
los litros por hora o minuto que requieren. Bueno, hay calentadores que tienen un gasto mucho más grande que los convencionales. Por lo regular, los Calorex son los que nos cubren. Sí, les voy a poner aquí para que no se les olvide. Tenemos Calorex, tenemos Bosch, ¿qué es esto? Así, ¿no? Bosch, sí, tenemos Azteca, etcétera. Bueno, tenemos que buscar un calentador y una caldereta que nos cubra la necesidad que tenemos. Si no encontráramos algún calentador, sobre todo para el primer proyecto, tenemos que cambiar de tipo de calentador. Por ejemplo, siempre los calentadores de paso son de capacidades mayores que los de almacenamiento o boiler. En este caso, por ejemplo, que no encontraban algunos un calentador, y les va a pasar ahorita que empiecen ustedes, bueno, pueden buscar en algunos otros catálogos, por ejemplo, más o menos los calentadores normales, pues andan entre 120 litros, 150 un consumo normal de un departamento. Pero si ustedes se dan cuenta, los calentadores de paso, estos pequeños, tienen consumos mayores. Por ejemplo, aquí tenemos de 161 litros por minuto, en este caso de 78, de 13 litros por minuto. Ojo, es por minuto, nosotros traemos litros por hora, acuérdense, ¿ok? Entonces, sí vamos a encontrar algunos mayores. Si un calentador normal no me cubre, pues tengo que cambiar a un calentador de paso. Ahora, si fuera el caso de que ni con un calentador de paso yo cubro mi requerimiento de agua caliente, pues o pongo otro calentador o cambio a caldereta o tengo que reducir el gasto de consumo de mi calentador. Y en este caso, ¿cómo voy a reducir el gasto? Bueno, pues tengo que decidir a qué muebles no le voy a poner agua caliente. Por ejemplo, podemos quitar los lavabos, ¿verdad? Por lo regular, a veces a los lavabos ya no le ponen agua caliente. En algunos casos traen unos consumos muy grandes. Por ejemplo, hay un equipo que trae un edificio mixto donde en la planta baja trae locales, traen un restaurante grande, traen lavadoras, y hay un centro de lavado. Entonces, ahí pues lógicamente con un calentador boiler no van a cubrir la capacidad, ¿sí? Tienen que buscar otro sistema, ¿ok? Para eso estamos viendo precisamente lo de la caldera o caldereta, porque cuando los consumos son tan grandes, vean aquí cuánto tenemos de consumo, son 2.425, nada más de un sistema. Y vean el consumo que traíamos con el calentador, son 104 litros, 150 litros máximo, ¿verdad? Y de consumo, ¿sí? Son 346 contra 2.400, vean, son 10 veces más el consumo. Entonces, pues lógico, con un calentador convencional no vamos a llegar. Entonces tenemos que buscar una caldereta que nos cubra ahora esta capacidad en kilocalorías por hora, o en bares o en las unidades que traigamos, ¿ok? Bueno, ahora ¿cómo la vamos a seleccionar? Pues con ese valor. Y en este caso, sí, aquí venía el tanque, es lo que decía su compañera, los que sí revisaron el video, ese tanque donde voy a almacenar el agua de retorno, le voy a sumar los consumos de los 4 sistemas, aquí están. ¿Por qué le sumo los consumos de los 4 sistemas? Porque se supone, o estoy suponiendo aquí, que todo el gasto va a regresarse al tanque, ¿ok? Entonces ese valor que yo tengo, ¿sí? De cada uno de los consumos aquí, 418, de calentamiento.
o sea, donde se va a depositar el retorno, por así decirlo. Lo multiplico por 1.25 y ya me da el valor del tanque, ¿sí? De retorno. Pero este valor, sí, tengo que buscar un tanque comercial. Bueno, en este caso escogieron calderas marca Azteca, ¿sí? Y nos dicen que son calderas verticales, ¿sí? Y aquí nos dan la salida de 50.616 kilocalorías por hora y generan 850 litros por hora de agua caliente. ¿Ok? Luego vamos a incluir una bombita recirculadora, ¿verdad? Es la que mencionábamos que va a jalar el agua y la va a introducir al tanque. Pero esta parte lo vamos a ver como en la red de retorno, ¿ok? En el siguiente tema. Aquí está dividido en dos el cálculo. Van a ver que hasta aquí, en esta parte de aquí, viene lo que es agua caliente hasta aquí. Y luego viene lo que es la red de retorno, que es otro sistema paralelo. ¿Ok? Bueno, para este sistema, pues se vería así, miren. Llega el agua fría, entra a la caldereta, en este caso, y ya se va a alimentar los muebles de agua caliente. ¿Ok? Entonces aquí prácticamente vendría la red, ¿verdad? Viene la red de agua caliente. Luego, en esta parte de arriba es donde quedaría el tanque. Aquí. Cuando entonces el agua no cumpla, aquí, ¿verdad? Si el agua no cumple con la temperatura, pues yo la regreso al tanque. El tanque se regresa a calentar y otra vez empieza el mismo ciclo, ¿verdad? Otra vez seguiríamos con lo mismo. ¿Ok? Así se vería. Bueno, esta primer parte hasta aquí termina. ¿Tienen alguna duda de caldera y cómo la van a seleccionar? Profesora, Sí, sí. yo de caldera no tengo duda, pero del calentador sí. En la resolución del Excel me parece que no vimos cómo resolver el Excel con el calentador. Eso sí, hace rato comenté, mira. Ay, casi no le escucho. Es lo que hace rato les aclaré, mira. Ah, ok. Ajá. El sistema es igual o se calcula igual que agua caliente, es que agua fría. Ajá. ¿Qué es lo que va a cambiar? Mira, tú vas a numerar tus ramales, Ujú. ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Con qué presión inicias? Aquí. Vas a iniciar con la presión del calentador, lo que te marque como presión de trabajo. Cada catálogo del calentador te va a indicar una presión de trabajo. Entonces les mencioné que en este caso, para el agua caliente, tú te ubicas con tu calentador, aquí está, ¿sí? Como es un calentador de almacenamiento, pues prácticamente tu calentador es el que te va a dar la presión, ¿ok? ¿Sí? Entonces aquí la presión de inicio es la que te da tu calentador. ¿Cómo vas a sacar la presión para el siguiente nodo? Pues lo mismo que hicimos para agua fría. Tienes la presión del calentador, le restas las pérdidas por fricción y llegas a este punto. De este punto, la presión que te quedó menos las pérdidas por fricción y llegas al siguiente punto. Y así te vas a ir hasta que llegues al último mueble. Es lo que se hizo en la tabla de agua fría, pero tú lo iniciaste con la altura de la superficie del tinaco, ¿sí recuerdas? Sí, y por ejemplo, ahí no se le van a cambiar las unidades mueble que nosotros traemos o sea, que se le tienen que poner nosotros al calentador, de que le poníamos litros por hora, ya sea del fregadero, del lavabo y eso. No, o sea, aquí son pérdidas por fricción las que vas a restar, no gastos. Ok. ¿O a qué te refieres con unidades muebles? Aquí no ocupamos unidades muebles, se ocupa a ver, permítame. No, aparte vamos a meter gasto. Es lo que les mencioné a un inicio. Tú no vas a meter aquí unidades mueble, vamos a meter gasto.
Aquí tú no tienes unidades mueble, mira, tienes gasto. Ok, Entonces la parte de las unidades mueble, la columna de unidades mueble se omite. Tú lo que vas a introducir es el gasto directo que traes en tu ramal. ¿Ok? Con ok. este gasto ya calculas el diámetro, el área, la velocidad, tu longitud equivalente, ¿sí? La K y las pérdidas, ¿sí? En esta parte no hay unidades muebles. Ok, profa. ¿Alguna otra duda? Gracias. ¿Hay alguna otra duda de este tema antes de que continuemos? Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces en este caso, pues realmente es igual, solo que nada más aquí no vamos a meter esos datos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para la caldereta, ¿alguna duda de cómo calculamos la caldereta y la seleccionamos? Profesora, entonces para saber el número de calderas que vamos a utilizar, aquí usted mencionaba que se ocuparon 4 calderas porque es muy grande el edificio. Pero, por ejemplo, o sea, ¿en qué nos podemos basar para determinar un número de calderas que sea el correcto o el que nos va a convenir? Tienes que escoger primero cuál va a ser tu caldera que vas a trabajar, ¿sí? Es como el calentador, por ejemplo, vas a decidir, ¿tengo un calentador de paso o de almacenamiento? Pues revisas, ¿verdad? ¿Cuáles son las capacidades que tienes para ver si con el dato que tú tienes puedes alcanzarlo? Por ejemplo, para el calentador, pues aquí tenemos que teníamos, más bien, que teníamos un valor de 346 y te da 104 litros, ok. Con ese valor tú entras y en este caso pues te das cuenta que 104 no existe, te vas a 150. Todavía hay un comercial, ¿sí? Para las calderetas o calderas vamos a hacer algo similar. Tú tienes que decidir con qué caldera o caldereta vas a trabajar, ¿sí? O con qué marca vas a trabajar y ver sus capacidades. De acuerdo a las capacidades que manejen, ¿sí? Estos sistemas, pues tú lo que tienes que hacer es dividir, por así decir, tu consumo total, entre el consumo que tiene una de estas calderetas, ¿ok? Como las que les mostré hace rato. Entonces, puedes tomar a lo mejor la mayor y de acuerdo a eso tú divides tu sistema y ya decides cuántas colocas. ¿Sí? Ah, vale, ok, ya entendí. Sí, gracias. Ok. Aquí, bueno, ya habíamos platicado que la caldereta es un sistema pequeño con su tanque. Y a lo que le llaman caldera completa, es el tanque grandote, ¿verdad? Entonces, esta caldereta es un sistema de calentamiento pequeño y aparte trae el tanque. Y la caldera, la diferencia entre caldera y caldereta es que la caldera es todo un equipo grande, ¿sí? ¿Se acuerdan? Les mostré las fotos, sí se las mostré a ustedes, ¿verdad? ¿Sí? De las calderas. Entonces, esa es la diferencia, que la caldereta pues es un sistema pequeñito y la caldera es más grande. Es la única diferencia entre caldera y caldereta. Entonces, lo que vamos a tener que hacer pues es buscar, ¿verdad? Nuestros catálogos y revisar con cuál puedo trabajar o cuál me va a dar la capacidad que yo requiero. Como en este caso ya el edificio va a ser completo en el sistema de calderas que ustedes van a seleccionar, ya van a tener como si fuera tinacos, van a tener sistemas completos con una columna. Entonces, en este caso, pues lógicamente se les van a incrementar los consumos, ¿verdad? Ahora no va a ser un departamento, a lo mejor ahora van a ser 10 o 15 departamentos por columna. Por lo tanto, pues la caldera debe tener esa capacidad mayor. ¿Sí? No sé si ya me estoy dando a entender.
Sí, maestra. Ok. Hay algunos sistemas muy modernos. Antes decíamos que las calderas pues eran grandes sistemas, ¿verdad? Pero en la actualidad las calderas ya han ido disminuyendo sus dimensiones. Antes eran enormes sistemas, ¿verdad? Pero cada vez las calderas se han modernizado más. Entonces, por ejemplo, tenemos estas. Estas calderas pues son grandes tanques, ¿verdad? ¿Sí? Y algunas se han ido reduciendo en cuanto a dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan la potencia en BTUs, miren, BTUs por hora, cuando nosotros en nuestro cálculo lo tenemos en kilocalorías, ¿sí? Por hora. Entonces, ¿qué significa? Pues que lo tengo que cambiar a estas unidades. Esta es kilo BTUs. Por lo tanto, tienen capacidades mucho mayores. Trabajan aquí, por ejemplo, a 2.800, a 3.552. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de mi consumo. Esta caldera, por ejemplo, esta que es muy grande, ¿sí? Y nos da las dimensiones, las vamos a analizar. Tenemos, está en milímetros, entonces, milímetros, centímetros, decímetros, metros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de 250, 260, 340 por 170. Entonces, vean, o sea, son mucho más grandes, ¿no? Les decía que, por ejemplo, la caldera del Deportivo 18 de marzo, de la alberca, es el tamaño como de 2 salones de la ESO. O sea, está enorme la caldera y es muy parecida a esta, pero está enorme la caldera. Entonces vean, cuando nada más es una caldera, no caldereta, la caldera tiene todo el sistema dentro del tanque. No está separado el sistema de calentamiento y el de depósito. En este caso las calderas vienen con todo. ¿Ok? Bueno, entonces ustedes van a ver con cuál pueden cubrir. Estaba buscando las Bosch porque son de las mejorcitas que hay y me encontré esta. En esta página, ¿sí? Sí están los catálogos. Hay otra página en donde no aparecían completos. Entonces al ratito les voy a publicar el link, ¿sí? Y si no, les bajo los catálogos de una vez y se los publico para que ya no anden buscando mucho. Si ustedes revisan aquí en esta página de Bosch, hay muchos sistemas diferentes. Trae para cuando es alberca, cuando son edificios de departamentos, cuando es nada más vapor, por ejemplo, para los baños públicos, también hay calderas nada más de vapor, no únicamente de agua caliente, sino también hay sistemas de vapor. ¿Ok? Entonces, con cualquiera de estos, ustedes van a poder seleccionar su sistema. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya tenemos entonces la caldera o caldereta, ya la seleccionamos. ¿Qué sigue ahora después de seleccionar la caldereta? Bueno, ahora lo que voy a hacer es el cálculo de la red de retorno. Hasta aquí termina la primera parte de lo que es el sistema de calderas. Hasta aquí. Ahora voy a determinar cuál es la red de retorno y el agua que se va a regresar que no se calentó, la tengo que calcular también. ¿Ok? Bueno, en este caso, sí, para la tabla de caldera vamos a tener algo muy similar para el cálculo. Primero tengo que calcular esta red de agua caliente, ¿sí? En cuanto a sus diámetros. Y después de que calculo la red de agua caliente, voy a calcular la red de retorno. ¿Ok? ¿Cómo voy a determinar ahora el diámetro de cada uno de los elementos de esta red? Bueno, es muy similar a lo que hicimos en agua fría, por eso les decía que este sistema pues es muy sencillo. Vamos a ir acumulando gastos de abajo hacia arriba. Entonces yo voy a tener un consumo horario
de agua caliente en cada uno de mis niveles. Aquí está. O sea, el consumo de muebles, aquí lo tengo. En cada nivel yo voy a tener este consumo, aquí lo tenemos, ¿sí? Por ejemplo, aquí va a ser el 3, a lo mejor aquí el 2, y aquí traigo el consumo número 1. O sea que cada nivel va a tener su propio consumo. ¿Okay? Y en este caso, ¿sí? Yo voy a tener una acumulación de gastos. ¿Sí? Aquí vendré el 1, el 2 y me faltó el 4. Aquí vendría el consumo horario de muebles del 4. ¿Ok? Bueno, ahora tengo consumos, pero en litros por hora, recuerden, tenemos consumos en litros por hora. Lo que voy a hacer es que voy a acumular nuevamente, como lo hicimos en agua fría, con hidro. ¿Se acuerdan que acumulábamos de abajo hacia arriba? Yo voy a acumular aquí le sumo el 2, le sumo el 3, le sumo el 4, y entonces aquí llega el acumulado, ¿verdad? De todo este sistema. Cada uno de los diámetros que voy a determinar ahora, ¿sí? Como en el calentador, ahora va a ser por gastos, no va a ser por unidades mueble. Entonces, en los tramos, nuevamente voy a enumerar y voy a tener que determinar los diámetros, pero ahora con los gastos horarios, como hicimos con el calentador convencional. Y entonces, la columna será con los gastos acumulados. Voy a sacar otra vez raíz cuadrada del diámetro por su factor, ¿verdad? 1,13, por ejemplo, y tendré estos diámetros. ¿Ok? ¿Cuál es la presión de trabajo ahora con la que voy a calcular la red? Bueno, en este caso, al igual que el calentador, las calderas nos van a dar una presión de salida, ¿sí? Entonces, las calderas, a pesar de que están arriba y van a estar, como si fueran los tinacos, las calderas nos van a dar una presión de salida o de trabajo. Y esa presión es la que va a permitir que baje y que llegue hasta el último mueble con presión. ¿Ok? Entonces, las calderas, repito, tienen una presión de trabajo o de salida. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces, la tabla que vamos a realizar para el cálculo de nuestra red, pues nuevamente es muy similar a la que se realizó, ¿verdad? En este caso me voy a regresar. Esto, en agua fría. Para irnos rápido, ¿sí? Nosotros no vamos a calcular otra vez las pérdidas por piezas especiales, ¿sí? Le vamos a dar un porcentaje. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el número de nodos. Aquí en unidades mueble no vamos a poner unidades mueble, vamos a poner gasto otra vez, esta no. ¿Okay? Yo voy a introducir el gasto. En este caso, litros por segundo, lo tengo en litros por hora, lo convertimos a litros por segundo. En nuestra tabla vamos a calcular el diámetro, la velocidad, etcétera. O sea, todo es igual. Ahora vamos aquí. Para la longitud equivalente de cada tramo, ¿sí? Pues voy a poner la longitud del mueble, la longitud del tubo y voy a sacar la longitud total equivalente. Para las pérdidas por fricción por piezas especiales, nada más le vamos a aplicar un porcentaje, no lo vamos a hacer como lo hicimos en agua fría, tinacos, en donde fuimos pieza por pieza, no. Aquí nuevamente para realizar el proyecto rápido, le vamos a dar un porcentaje de pérdidas por fricción por piezas especiales. Entonces ustedes ya habían analizado cuánto más o menos les da. A algunos les dio el 15%, a otros les dio el 18%, ya lo habían analizado. O en ese porcentaje lo van a volver a aplicar aquí. De tal manera que van a tener las pérdidas por fricción, ¿verdad? ¿Con cuál presión inicio? Bueno, esta presión nuevamente va a ser la que nos da el sistema. Y resto las pérdidas por fricción y así me voy en cada uno.
Nada más que ojo aquí, porque a veces la presión de salida no nos la da en metros. Igual a veces nos lo da en otras unidades del catálogo. Y entonces vamos a tener nuevamente la carga estática y la carga disponible. Se analiza también aquí cuáles son los muebles que tenemos, ¿verdad? Para revisar que cumplamos con la presión. En este caso, pues tenemos un lavabo, una regadera y aquí pusieron el diámetro de alimentación. ¿Ok? Bueno, entonces esta parte pues es prácticamente igual que el calentador o que nacos, pero sin embargo aquí la presión inicia arriba, inicia con la presión de trabajo de la caldereta. ¿Ok? Bueno, no vamos a considerar entonces las pérdidas por cada pieza especial, vamos con un porcentaje. ¿Alguna duda de esa tabla? No, maestra. Bueno, que lo empiecen a revisar, empiezan a dudar, ¿verdad? Entonces, con la tabla ya dimensiono diámetros en la red y, y con eso termina nuestro proyecto de agua caliente de caldera. Pero me falta la red de retorno. Yo no puedo calcular la red de retorno si no calculo primero los diámetros de la red convencional. Entonces necesito tener estos diámetros. Los diámetros de columnas y los diámetros de ramal. ¿Ok? Bueno, ya que calculé mi red convencional de agua caliente, ahora voy con la de retorno. Y es la siguiente parte que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver que nos solicitan, en este caso, ¿sí? Nos solicitan que cumplamos con lo siguiente. Bueno, de la red de retorno que yo tengo, ¿sí? Vamos a considerar siempre que la red va a ser un tercio o un medio de la línea normal. Me voy a ir al isométrico para que todos lo vean. Bueno, entonces ahora la red de retorno, ¿a dónde la voy a enviar? Pues al tanque. Aquí está el tanque. Del tanque habíamos dicho regresa a la caldereta y de la caldereta va a volver a bajar y va a alimentar. Bueno, este es el retorno. La voy a regresar el agua. O sea que cada una de mis columnas de retorno va a tener su propio recirculador o su bomba que la va a regresar. Por lo tanto, pues en este caso, si ustedes se dan cuenta, viene la columna, aquí viene el recirculador y llega al tanque. Entonces nos vamos a acercar para que lo vean. Aquí está la columna de retorno, ahora va a ser así, CRAC, ¿sí? Llega al recirculador. ¿Qué es el recirculador? Pues es la bombita que va a jalar el agua que se enfrió, la va a echar al tanque, aquí está el tanque. Por lo tanto, cada una de estas columnas tiene aquí su recirculadora, miren. Esta columna tiene su recirculadora y luego lo echa al tanque. Y así todas las columnas van a tener aquí su bomba que va a recircular y va a regresar al tanque. ¿Ok? Bueno, quiere decir entonces que voy a tener que calcular una red, una bomba que va a regresar el agua y el tanque se supone que ya lo seleccionamos en la primera parte. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, Rodrigo? ¿Sí se entendió? Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces esta es una red paralela a la red de agua caliente que trae. ¿Cómo voy a determinar los diámetros? Repito, estos diámetros van a ser un tercio o un medio de la red de agua caliente. O sea que con los datos que ya traigo de la red de agua caliente,
voy a calcular ahora la red de retorno. ¿Mm? Supongamos que la red de agua caliente normal aquí nos dio, no sé, 25 milímetros, ¿no? 25 milímetros. Bueno, en un medio, pues sería 13 milímetros. Significa entonces que la red de retorno aquí en esta parte sería de 13 milímetros. O sea, yo traigo dos redes paralelas, la red que alimenta y la red que va a regresar. Por lo tanto, se vería, por ejemplo, en este isométrico, se vería así. Yo traigo aquí y vendría así, por ejemplo. Traigo la línea, déjenme cambiar la de color. Traigo la columna de agua caliente, traigo mi ramal, ahorita lo vamos a hacer así, ¿ok? Luego traería la red de retorno paralela. En el punto donde ya está muy largo, se va a conectar la red de retorno, así traería yo dos redes. Entonces, para la de agua caliente, pues a lo mejor traigo 25 milímetros. Y paralelo, voy a traer la que regresa de 13 milímetros, porque es un medio o un tercio. ¿Qué significa aquí? Bueno, significa que el agua caliente entra así, va a llegar a los muebles, si se enfría, el agua va a ser succionada y se va a subir a lo que es la recirculadora. Aquí va a estar la recirculadora, la bomba que va a jalar el agua. Entonces, todas las columnas y ramales que yo ya calculé, nada más les voy a sacar la mitad del diámetro y con eso voy a proponer mi red de retorno. ¿Okay? Y así me voy a ir paralelo en todos los ramales y columnas. Por eso es importante primero pues calcular nuestra red convencional, ¿verdad? Porque a partir de esta red yo propongo los siguientes diámetros. A partir de esta red voy a proponer tanto diámetros de columna como diámetros de ramal. Por ejemplo, aquí en la columna a lo mejor si traigo, no sé, y así me voy a ir proponiendo los diámetros de toda la red. ¿Alguna duda hasta ahí de cómo proponemos los diámetros de la de retorno? ¿No? O sea, de la de agua caliente, pues nada más le saco la mitad o en un tercio. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué nos falta de la de retorno? Dijimos que vamos a tener una bomba recirculadora. Esta la tengo que calcular, ¿ok? Pero, aquí hay una pérdida de calor en todo el sistema. Cuando el agua baja, aquí se pierde la temperatura. Cuando el agua regresa, aquí se pierde la temperatura. O sea que hay dos pérdidas de calor. De la red normal se pierde la temperatura y de la red de retorno se pierde la temperatura. Por lo tanto, vamos a hacer un cálculo. Se tiene que calcular la pérdida de calor en la red de agua caliente. Y luego se va a calcular la pérdida de calor en la red de retorno de agua caliente. O sea que voy a calcular dos pérdidas de calor. No sé si hasta ahí vamos bien todos. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Sí, profesora. ¿Todo bien? Que hasta se rasca la cabeza Heribes, como diciendo, a ver, ¿de qué me habla? ¿Sí? ¿Todo bien, Heribes? Ok. Bueno, muy bien. Ya que entendimos esta parte, que hay dos pérdidas de calor, pues tengo que calcular las pérdidas. ¿Cuánto se pierde de calor aquí? ¿Y cuánto se pierde de calor
Para eso vamos a ocupar unas tablas, jóvenes. Y tiene que ver mucho el material. ¿Qué material es el que yo tengo? A lo mejor la pérdida de calor no es igual, ¿verdad? Entre el cobre o el polietileno, ¿verdad? El fierro galvanizado. Entonces depende del material. ¿Cómo es que se va enfriando el agua en la tubería? Sobre todo tiene que ver también la temperatura, ¿ok? Por ejemplo, ciudades que son muy críticas como Monterrey, ¿verdad? En donde el agua en época de frío, pues realmente se congela dentro de la tubería. Ha pasado en algunas zonas donde la tubería se siente totalmente así, dura, las de polietileno o de PVC, porque el agua ya se congeló dentro de la tubería. Entonces, en esos casos que son tan extremos, ¿sí? Pues se tiene que ver cómo influye la temperatura exterior. Por lo tanto, necesitamos revisar esa temperatura del sitio, así como lo hicimos para el cálculo de la red normal. Entonces decíamos cuál es la temperatura ambiente, pues lo mismo para la de retorno necesitamos revisar cuál sería la temperatura crítica con la que vamos a trabajar. ¿Ok? Bueno, ya que entendimos esta parte, entonces, ¿cómo voy a calcular la pérdida de calor? Voy a regresar y lo primero que tenemos que hacer, entonces, es marcar nuestras líneas de retorno. Decíamos que hay 4 líneas de retorno, ¿verdad? Son paralelas a las calderetas. Entonces, tenemos 4 líneas. Cada consumo de esa línea, ¿sí?, que yo tengo, lo voy a dividir entre 36,000, ¿sí? Y yo lo voy a convertir a litros por segundo. Recuerden que traemos litros por hora, ¿sí? Entonces lo divido y lo voy a convertir a litros por segundo. O sea que el gasto que yo tengo de alimentación va a ser el mismo gasto de retorno. Disculpen si escuchan a mi niña, ya como ya se siente mejor, ya se paró. Ok, entonces cada una de las líneas ya tiene su consumo. Las 4 calderetas ya tienen su consumo. Voy a suponer que este mismo consumo es el que va a retornar. Es considerando como si toda el agua caliente que yo les di no la usaron. No usaron nada y todo se regresa, ¿verdad? Totalmente el gasto de toda la columna la voy a regresar. ¿A dónde? Pues al tanque. Entonces estos consumos de retorno serán los mismos de cada columna. Solo lo divido entre 36,000 y ya me da en litros por segundo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos bien hasta ahí? Sí, maestra. Sí se vio de dónde saqué los datos. Son los consumos de agua caliente normal. ¿Sí? Bueno, después de que ya tengo los consumos de cada columna, ahora lo que voy a hacer, ¿sí?, es que voy a determinar la pérdida de calor. Y hay 2 tablas. Hay una tabla aquí que nos dice qué es la pérdida de calor, ¿sí?, en la conducción de agua caliente. O sea, la línea roja, la que viene de bajada. Y hay otra tabla aquí donde nos dice que es la pérdida de calor, pero en la línea de retorno. ¿Ok? O sea, en esta voy a calcular cuánto se pierde y en esta de regreso cuánto se pierde. ¿Ok? Bueno, y tenemos en cada una de las tablas, tenemos los valores, aquí están, de acuerdo al diámetro y de acuerdo a la temperatura. ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo ya calculé los diámetros, recuerden.
Con la raíz cuadrada del gasto por 1.13, yo ya tengo el diámetro de mi red de agua caliente. Por ejemplo, decíamos 25 milímetros. Luego le saqué la mitad y tengo el diámetro de la otra, ¿verdad? Que es la de regreso, que en este caso es la mitad de la normal. Pues ya tengo de un lado 13 milímetros y del otro lado pues tengo 25 milímetros, por así decir. Por darles ahorita un valor, ahí está. Ya están los dos diámetros, 13 y 25. Bueno, ¿cómo sé la pérdida de calor? Primero voy a revisar cuál es la temperatura ambiente. Estamos en Guadalajara, decíamos que la temperatura ambiente más o menos son 20 grados centígrados. Aquí está. ¿Ok? ¿Qué pérdida de calor vamos a determinar primero? La de la red convencional. Entonces traigo 25 milímetros. Voy a entrar con el diámetro y con la temperatura, y aquí me da un factor de caída de presión. Quiere decir que aquí nos dice, por cada 100 metros, aquí dice, por cada 100 metros de tubo, se pierden, en este caso, 1.348 kilocalorías por hora. Estamos en kilocalorías por hora. En 100 metros eso es lo que se pierde de calor. Pero a lo mejor yo no tengo 100 metros en mi columna y en mis ramales, tengo una longitud menor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a poner la longitud de mi tramo o de la columna que voy a analizar y voy a hacer una pequeña regla de 3. Supongamos que, por ejemplo, nuestra longitud sea, no sé, 35 metros. Bueno, pues entonces voy a hacer una pequeñita regla de 3 y voy a decir, si 100 metros, en 100 metros se pierden 1.348, en 35 metros, ¿cuánto? Y en este caso vamos a hacer la regla de 3, sería 35 por 1.348 entre 100 y nos da el valor de la pérdida solo en 35 metros. ¿Ok? A ver, ¿pueden sacar el valor, de favor? $471.8. 471.8 kilocalorías por hora. Esta sería la pérdida de calor, en este caso, que se pierde en la bajada. Toda esta columna, si mide 35 metros, pues ya perdí, fíjense, perdí todas esas kilocalorías. Pero mi calentador está marcado con 2.000 kilocalorías. Bueno, tú sales con 2.000 aquí, tu caldereta. Pero cuando llegas al final de la columna, ya no son 2.000. Ya le restas casi 500. O sea que ya llegaste con 1.500. Nada más por el puro recorrido, ¿sí? Ya perdiste, ¿sí? Ahí calor. Entonces vamos otra vez. Sales, por ejemplo, con 2.000 al último punto, que son 35 metros. En lugar de tener 2.000 kilocalorías que te dio tu calentador, ahora llegas casi con 1.500 kilocalorías. Vean, si se pierde mucha temperatura y calor, con energía, ¿verdad? Son kilocalorías por hora. Entonces, por eso es importante calcular la pérdida. ¿Ok? Bueno, pero eso nada más es de la bajada. Ahora el agua, cuando se enfría, la tengo que regresar. Ahora vamos hacia arriba. Eso que yo estoy ahorita analizando es lo que se perdió aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo retorno el agua? Si yo retorno el agua, aquí va a tener una pérdida también de calor. ¿Cómo la determino esa pérdida de calor? Bueno, la voy a determinar
ahora con la siguiente tabla. Ahora nos vamos con la tabla que dice, acá, dice pérdida, ¿sí?, de calor, pero en el retorno. Aquí está mi retorno. ¿Ok? Bueno, ahora vamos en la cafecita. Ahora nos vamos de regreso hacia arriba. Lo mismo, yo voy a entrar en este caso con el diámetro y con la temperatura. Yo estoy en Guadalajara, aquí estamos en 20 grados centígrados, aquí está. Pero ahora el diámetro de regreso es la mitad de la del sistema de alimentación. Ahora entro con 13 milímetros. Aquí está 13 milímetros. Aquí está. Y ahora la pérdida de calor va a ser de 783. O sea, ¿qué significa? Que ahora la pérdida de calor son 100 metros, pierde 783 kilocalorías por hora. Y en este caso yo tengo 35 metros igual de regreso porque va paralelo. Y ahora, ¿cuánto pierde la línea café? A ver cuánto les da. 270, perdón. 274.5. 274.5. Punto 05. Ok, 0.05 kilocalorías por hora. ¿Ok? Quiere decir que la pérdida de calor total entre lo que el alimento y se regresa, tendría yo que sumar 274 más 478. En este caso, la pérdida de calor total va a ser igual a 274.05 más 471.8. ¿Cuánto pierde realmente la red? 745.85. Kilocalorías por hora. Entonces vean, si salí con 2000 kilocalorías menos 745, pues vean ya todo lo que se perdió de energía y de calor. Nada más por el recorrido y por la temperatura que hay. ¿Ok? Bueno, entonces tengo que determinar ahora con una tablita lo que acabamos de hacer. Vamos a hacer otra tablita de apoyo. Si ya entendimos esta parte, bueno, ¿cómo lo vamos a realizar en la tabla? Vamos a generar entonces, y en nuestra tabla, los siguientes datos. Le vamos a llamar circuito a los ramales, en este caso. Quiere decir entonces que, por ejemplo, si yo tengo una columna de agua caliente, aquí vamos otra vez. Aquí viene mi columna. El primer circuito va a ser aquí un ramal. El siguiente circuito, otro ramal. Y así cada nivel va a tener un ramal o circuito. ¿Ok? Aquí viene. Okay. Bueno, aquí lo tenemos, miren. Circuito 1, 2, 3, etcétera, hasta 13, ¿no? Están todos los circuitos. Cada nivel tiene un circuito. La longitud, bueno, pues los tramos de cada ramal me van a sumar la longitud de cada circuito. Por ejemplo, este primer circuito tiene 2 tramos, 418 y 1243. En total, el primer circuito tiene una longitud de 1661. Aquí está. ¿Sí? Este es mi primer circuito y tiene esa longitud. O sea, sumo todos los tramos y me da 1661. Para el siguiente circuito o nivel tengo 1,79 más 2,73, entonces tengo una longitud de circuito de 4,52 metros. Y así me voy a ir en cada nivel determinando cuál es la longitud de cada ramal o de cada circuito. ¿Ok? Bueno, entonces, para el siguiente circuito yo tengo 3.10 de longitud. Ahí está. Y para el siguiente circuito es muy largo, en este caso tendríamos 19.19. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todos bien? Ok. Ya tengo mis circuitos en esta columna. Voy a hacer una tabla por columna o por sistema.
¿Ok? Bueno, luego de ahí voy a determinar cuál es el diámetro. Ah, pues a lo mejor yo tengo diferentes diámetros. A lo mejor este primer tramo es de 19 milímetros y llego a la columna con 25. ¿Sí? O sea que lo traigo así, miren, hasta aquí es 19, hasta aquí, y luego traigo 25. Estoy llegando a la columna con 25. ¿De dónde saqué estos diámetros, Edgar Flores? ¿Cómo le hice para sacar esos diámetros? En mi red de agua caliente. Con el gasto, ¿no? Así es, con el gasto en litros por hora, ¿verdad? Del Sí. ramal, yo saqué mis diámetros. Muy bien. Ya tengo esos diámetros. Ahora vamos con el siguiente. A lo mejor este es 13 milímetros y el otro ahí me dice que es 19. O sea que en el 2 estoy llegando a 19 con la columna. En el siguiente tengo 310, es un tramo y me dice que es de 32. ¿Sí? ¿Todos me siguen aquí? Aquí vamos bien. ¿Sí? 32. En el siguiente tengo un tramo de 13, tengo un tramo de 19, aquí, un tramo de 19 y llego a la columna con 25. Aquí está. Así vamos. ¿Ok? Entonces, aquí realmente